Bueno, buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a tratar que el manejo sea práctico del paciente con disfagia, pero como ustedes saben, la disfagia no es sencilla, ¿verdad? La definición. La disfagia en realidad no es una enfermedad, es un síntoma. Y es un síntoma, como decía Alberto, generalmente grave o de alarma, ¿verdad? Cuando recibimos estos pacientes y nos refieren disfagia, uno ya sabe que es un síntoma de alarma, que puede corresponder a una enfermedad funcional, pero lo más importante es descartar la causa orgánica. Por definición, se define como la dificultad o el impedimento para hacer progresar el bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta la cavidad gástrica. Y se clasifica como la disfagia alta u orofaringia, que es la dificultad en la deglución, también llamada disfagia de transferencia, y que involucra los 3 primeros tiempos de la deglución, el preoral, oral y faringio. Bueno, no sé qué me pasa con el dedo. Y la disfagia esofágica, que es la dificultad en el paso del bolo de la faringe, el esfínter esofágico superior hacia el esófago hasta el estómago. Y en ambos casos es primordial una historia clínica sencilla, detallada, perdón. Es muy importante la historia clínica en estos pacientes porque, como vamos a ver, es diferente de acuerdo a sea una disfagia orofaringia o una disfagia esofágica, y esto es muy importante porque nos va a permitir diferenciar el tipo de afectación, y eso nos va a llevar a los distintos pasos diagnósticos. En cuanto a la etiología, es bueno saber que en la disfagia orofaringia generalmente, estructuralmente, no hay una afectación a nivel orofaringio en estos pacientes, ¿verdad? Más que nada es la manifestación de una enfermedad sistémica, y la causa más frecuente son las causas neurológicas, los accidentes vasculares encefálicos, la enfermedad de Parkinson, las demencias. Y actualmente las estamos viendo muchísimo, dado que ha aumentado la expectación de vida de las personas y cada vez la vemos más frecuentemente. Este tipo de disfagia orofaringia generalmente debe ser vista por un equipo multidisciplinario, donde va a intervenir el neurólogo, el internista, el otorrinolaringólogo, el gastroenterólogo endoscopista, pero fundamentalmente tiene síntomas que la hacen muy característica y que la diferencian de la disfagia esofágica. Generalmente se asocia con alteraciones en la masticación, escape de la comida por la boca, es muy característico cuando uno interroga al paciente, se alorrea, la deglución está fraccionada, a veces se acompaña de disartrias, dificultad para iniciar la deglución, la regurgitación nasal es muy característica de la disfagia orofaringia, y además lo que hay que tener muy en cuenta es el riesgo de aspiración que tiene este tipo de disfagia. El paciente deglute y inmediatamente empieza a toser y se asfixia. La valoración del riesgo de la deglución debe ser inmediata porque pone en riesgo la vida del paciente por la aspiración que se produce. La disfagia esofágica es más bien producida sí por alteraciones estructurales en el esfínter esofágico superior y todo el esófago, pero tenemos que conocer que además de las alteraciones orgánicas que luego vamos a ver, tienen un papel muy importante y hay que saber diagnosticarlas, las alteraciones funcionales, en las cuales no hay alteraciones estructurales en el esófago, pero sí hay alteración a nivel neuromuscular. Es lo que conocemos como trastornos motores esofágicos. En general, la topografía es en la región, el paciente la refiere en la región esternal, pero también la pueden referir en el cuello, por eso los otros síntomas acompañantes de la disfagia orofaringia son muy importantes de preguntarlos. Presentan regurgitación tardía, diferente que orofaringia, que es inmediata. Y muchas veces, y este es un síntoma muy importante, hay que preguntar por el dolor torácico. El dolor torácico a veces puede preceder en meses la instalación de la disfagia, sobre todo en los pacientes que tienen alteraciones motoras del esófago. Y siempre hay que preguntar y no olvidarse síntomas de reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una causa medianamente frecuente de disfagia,
y también síntomas de atopía, de alergias, debido al aumento de la incidencia y prevalencia de la esofagitis eosinofílica. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el manejo del paciente? Vamos a referirnos específicamente al paciente con disfagia esofágica, porque si no los tiempos serían imposibles, es imprescindible separarlas. Entonces, con respecto al manejo de la disfagia esofágica, mediante la historia clínica detallada, nosotros ya podemos, del examen físico, podemos tener una orientación diagnóstica de acuerdo a las características clínicas. Como decía Alberto, si es una disfagia orgánica, es aquella que es permanente, es progresiva, es de corta evolución, es primero para sólidos, luego para líquidos. En cambio, la funcional son pacientes que tienen disfagia de más tiempo de evolución, que es característicamente paradojal, es decir, toman los líquidos y sienten disfagia y de pronto comen sólidos y pasa perfectamente hasta el estómago. Y la disfagia aguda, que es la que vemos en la urgencia, muchos de los que hacen endoscopía, que son las impactaciones sobre alteraciones estructurales a nivel esofágico o neuromusculares y que requieren un diagnóstico y un tratamiento inmediato. En cuanto al diagnóstico etiológico, bueno, si esta disfagia es estructural, es funcional o es postquirúrgica. No olvidemos que últimamente se hace mucha cirugía, se está haciendo cada vez más cirugía antirreflujo, se colocan bandas gástricas y a veces también este antecedente hay que tenerlo en cuenta. Dentro de las causas etiológicas, no las vamos a ver todas, pero bueno, como ya dijimos, las causas intraluminales, los cuerpos extraños que producen la disfagia aguda, las enfermedades mediastinales. No olvidar que si bien muchas veces lo más frecuente es que sean estructurales esofágicas, a veces tumores a nivel del mediastino o infecciones, o a veces una cardiomegalia, ¿verdad?, puede ser causa de la disfagia. Dentro de las más frecuentes, que son las enfermedades de la mucosa, ya sea por inflamación, por fibrosis o por neoplasias, la estenosis péptica secundaria a enfermedad por reflujo gastroesofágico, como les decía, es frecuente. Ha disminuido mucho su incidencia debido al uso en las últimas décadas de los inhibidores de la bomba de protones. En pacientes también no es raro de ver, sobre todo jóvenes, anillos y membranas esofágicas, y de repente alguno ha tenido oportunidad de ver pacientes con anemia sideropénica y disfagia y membranas o anillos, el síndrome de Plummer-Vinson. Las lesiones, no olvidar las lesiones químicas, antecedentes del paciente, rádicas, si recibió radioterapia. No olvidar las infecciones, la Candida albicans, el herpes, la esofagitis eosinofílica, que vamos a tratar un poco en la mesa, que, como les decía, ahora se conoce mejor, se diagnostica mejor. Bueno, por supuesto, los tumores y tumores sobre prótesis y las enfermedades neuromusculares, que son los trastornos motores esofágicos, la acalasia, ya sea la idiopática o la pseudoacalasia. Eso hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial y la historia clínica es fundamental. La acalasia lleva su tiempo de evolución generalmente. Si es un paciente de corta evolución, a pesar que manométricamente sea una acalasia, hay que poner énfasis en otros estudios, ecoendoscopía, tomografía, y sobre todo cuando se hace la endoscopía, hacer bien la retroversión para ver que no tenga un tumor en el cardias, que esté infiltrando y que dé una pseudoacalasia. En Sudamérica la enfermedad de Chagas también hay que tenerla en cuenta. Las conectivopatías también son un grupo de enfermedades que hay que tener en cuenta porque pueden producir por hipomotilidad disfagia. Y las nuevas clasificaciones de Chicago, que con el advenimiento de la manometría de alta resolución, el espasmo esofágico, el esófago Jackhammer, la obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica que ahora vamos a ver. En cuanto a la solicitud de estudios paraclínicos, va a depender del lugar donde nosotros trabajemos. Esta es una cascada de OMGE donde propone que, donde hay recursos limitados, bueno, la anamnesis y el examen tienen que ir siempre, ¿verdad? Y tiene que ser detallado.
En los lugares con recursos limitados, el esófagograma varitado, con la prueba con comprimido de bario y columna varitada, que ahora después les voy a comentar, es de muchísima utilidad. Si tenemos recursos medianos, de pronto cuentan con endoscopía, es el gold standard para el diagnóstico de las alteraciones estructurales esofágicas. Entonces, digo, fundamental, y si no se encuentran lesiones, biopsiar para buscar una esofagitis eosinofílica. Y manometría esofágica convencional, no en todos los lugares hay, en Uruguay, pero bueno, también es una herramienta diagnóstica importante que mantiene su uso. De última generación, en centros terciarios, la manometría esofágica de alta resolución, si contamos con ella, la centellografía no tiene ningún sentido, y por supuesto no olvidar los diagnósticos diferenciales en cuanto a tomografía tóraco-abdominal y la ecoendoscopía esofágica. Muy bien, si la orientación clínica que tenemos por la historia detallada es hacia una disfagia orgánica, como les dije primero, la endoscopía es el gold standard, ¿verdad? Con ella podemos tomar biopsias, o sea, es la más importante. El esófago gastroduodeno, si no cuentan, también es de utilidad, ¿verdad? Pero no permite tomar biopsias, pero diagnostica bien la anatomía y en parte la función. La ecoendoscopía, entonces, a veces en algunos casos, como les decía, va a ser importante, y la tomografía también. Entonces, en la endoscopía, ¿qué podemos encontrar? Las lesiones más frecuentes son la esofagitis por reflujo, ¿verdad? Que produce o por inflamación, en este caso por inflamación puede producir disfagia. Generalmente no es progresiva, pero hasta no hacer la endoscopía, esta es una estenosis, ¿verdad? En una enfermedad por reflujo. Los anillos, los tumores, esto como les decía hoy, la retroversión y ver si no hay una lesión en el cardia, y las alteraciones que podemos ver, los exudados blanquecinos, etcétera, en la esofagitis eosinofílica. Si no se encuentran alteraciones, porque digo, esto es muy poco frecuente de ver. La gran mayoría de los pacientes que tienen una esofagitis eosinofílica no tienen manifestación endoscópica. Por eso, si no se encuentran alteraciones, no olvidar de tomar las biopsias. ¿Y tomarlas dónde? Desde el tercio medio al tercio superior, porque el tercio inferior más frecuentemente se asocia con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, donde más se puede ver es en el tomar biopsias, no olvidarse de tomar biopsias de todo el esófago. El esófagograma varitado es como que se ha puesto de moda, sobre todo porque se ha usado mucho en Estados Unidos, sobre todo, para el control del vaciamiento esofágico luego de miotomía por acalasia. Entonces, es de bajo costo, tiene bajas tasas de radiación, nos permite ver la anatomía del sector, es decir, nos permite ver si hay alguna alteración estructural, anillos, es sensible, membranas, y además nos permite ver el vaciamiento de los líquidos y los sólidos si le pedimos al radiólogo que adicione una tableta de bario de 13 milímetros. ¿Por qué 13 milímetros? Ustedes saben que como 15 milímetros sería el límite, digamos, en el cual hay o no hay disfagia. Entonces, 13 milímetros si no pasa, es que realmente hay una estenosis. El valor normal para el vaciamiento de líquido, la altura se toma al minuto y a los 5 minutos. Si la altura de la columna de bario es menor de 5 centímetros a los 5 minutos, es normal ese vaciamiento. Y para sólidos se hace con la tableta de bario, y entonces ustedes ven allí que la tableta debe pasar al estómago a los 5 minutos. Es un examen fácil, barato, si no tienen manometría, piden el esofagograma varitado, si el radiólogo no se lo hacen, se lo explican, buscan la bibliografía, y entonces es fantástico toda la información que les da. Muy bien, si la orientación clínica es hacia una disfagia neuromuscular o funcional, entonces el gold standard es una manometría esofágica. También, si no cuentan, como les decía hoy, un esofagograma con pastilla y columna de bario, por supuesto que no es lo mismo que hacer una manometría, pero por lo menos los orienta y ustedes ven que si ese esófago se vacía, si no se vacía. Y sigo insistiendo con los diferenciales en la manometría esofágica, con la ecoendoscopía y la tomografía.
Muy bien, ustedes conocen que la manometría esofágica, habitualmente lo que estaban acostumbrados a ver era la manometría esofágica convencional, en las cuales se medía la función esofágica mediante un trazado de líneas, como ven acá. Acá ven la contracción faríngea, el esfínter esofágico superior con su relajación, las ondas peristálticas, el esfínter esofágico inferior y la relajación. Nos daba muy buena información, pero con el desarrollo de la tecnología, ahora contamos con este otro tipo de manometría que se llama de alta resolución, donde puse una al lado de la otra para que comparen. Este sector de aquí correspondería al esfínter esofágico superior. Esta es la contracción esofágica, esta es la onda peristáltica, el esfínter esofágico inferior y la relajación. Digo, uno a veces lo ve porque estos colores que son, y dónde está el esfínter, pero digo, si uno compara los dos, es bastante sencillo. Nosotros realizamos estudios con un sistema de perfusión, con un catéter de perfusión, ¿verdad?, que registra la presión, los cambios de presión en forma simultánea. Tiene 15 sensores, mientras que los sistemas convencionales tenían 6 u 8, los de alta resolución tienen, como en este caso, tienen 24 más. Entonces, hay muchos transductores de presión localizados en el esfínter superior y la faringe, en el cuerpo esofágico, e interesantemente estos sistemas tienen un slip, que es un manguito de 4,5 centímetros, que tiene 9 sensores que van elípticos, ¿ven? Y entonces nos han permitido a los investigadores que han iniciado alta resolución determinar características a nivel de la unión esófago-gástrica y que ha permitido otros diagnósticos de alteraciones manométricas que se suman a los anteriores. Las tecnologías de estado sólido, existe alta resolución con perfusión o con suero, existen también en estado sólido. Estos tienen un poco más de sensores, hasta 36, y también existe la manometría de alta definición, que es en 3D, con tecnología similar, pero tiene 256 microtransductores, y que permite una imagen en 3D del esófago. Generalmente estos transductores son muy, muy caros y es imposible de usarlos en la práctica clínica diaria, ¿verdad? Entonces, por interpolación entre todos esos sensores adyacentes, se genera un ploteo de presiones que se ve como parcelas topográficas de presión en lugar de líneas de trazado. De esta manera, la magnitud de la presión está indicada por la intensidad del color. Los colores fríos, como estos, son de baja presión, y los colores cálidos, como estos, son de alta presión. Este es un estudio normal, en parte, donde se ve un poco lo que yo ya les había hablado, pero acá se ve mejor lo que les decía por ese slip que tienen los catéteres, que se ha podido determinar bien la unión esófago-gástrica constituida, ya lo sabíamos desde antes, ¿verdad? Pero acá se ve muy bien, constituida por el esfínter esofágico inferior y la crura, el diafragma, la cura diafragmática. Entonces, esto no es una técnica para el diagnóstico de hernia hiatal, pero nos permite saber que realmente este paciente tiene además una hernia hiatal asociada. Estos son los rangos normales y ha cambiado la nomenclatura en cuanto a lo que se mide. La relajación del esfínter esofágico inferior se mide como una integral de presión residual, que el valor normal es este. La latencia distal se utiliza para ver si la onda es prematura o simultánea, este es el valor normal, y la fuerza de contracción o presión de contracción se mide como la integral de contracción distal, y estos son los valores normales. Esto es lo que les decía, la novedad de la utilización de la alta resolución es el desarrollo de 3 tipos de unión esofagogástrica. La de tipo 1 es la que ustedes ven acá, coincide la crura con el esfínter inferior. El tipo 2 no coinciden, están separados, pero la distancia es menor de 2 centímetros. Y el tipo 3, que es esta, en la cual hay una distancia mayor entre el esfínter inferior y la crura diafragmática, que es de tipo A,
cuando el punto de inversión respiratoria se encuentra a nivel de la crura, y es de tipo B cuando se encuentra a nivel del esfínter inferior. Esto todavía está en estudio, está en desarrollo, pero es lo último, es lo que se está estudiando ahora con esta nueva técnica. Y bueno, la clasificación de Chicago vino para quedarse, así que esta es de 2014, y básicamente clasifica los trastornos motores en una forma simplificada de aquellos que cursan con una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior, y esto también es algo nuevo que surge post alta resolución, que son los 3 subtipos de acalasia, el 1 y el 2 y el 3, y como les decía hoy, la vedette ahora es la obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica. Después están los desórdenes mayores de la peristalsis, todos estos producen disfagia. Los desórdenes mayores de la peristalsis que no se encuentran en sujetos sanos, la contractilidad ausente o aperistalsis, el espasmo esofágico distal, que en parte es muy parecido al de la clasificación anterior, y el esófago hipercontráctil o Jackhammer, que en más del 20% de las diluciones los pacientes tienen una integral de contracción distal mayor de 8000, es decir, mucha amplitud, mucha fuerza contráctil tienen estos pacientes. Y los desórdenes menores son aquellos que pueden verse en personas sin disfagia, ¿verdad? Y que son los que habitualmente veíamos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, o en la afectación sistémica de una conectivopatía, de una diabetes con mal control metabólico. La inefectiva cambia un poco el porcentaje, y la peristalsis fraccionada. Muy bien, los 3 tipos de acalasia de tipo 1, acalasia de tipo 2, acalasia de tipo 3, las 3 tienen en común que el esfínter esofágico inferior no se relaja, entonces tienen una integral de presión residual mayor de 15 para los de estado sólido, mayor de 18 para los que tienen perfusión, pero lo que varía es el patrón de presurización en el cuerpo esofágico. Como vamos a ver aquí, la acalasia de tipo 1 no tiene, ven que son todos colores fríos, no hay ningún tipo de presurización, simplemente vemos colores cálidos en el esfínter superior y en el inferior, y no hay relajación. Esto es el tipo 1 es lo que nosotros veíamos como la acalasia clásica, ¿verdad? La acalasia clásica, y se piensa que es, o que podría ser, la etapa más avanzada, donde el esófago ya está dilatado, donde no hay engrosamiento de la pared esofágica, y entonces no genera ninguna presurización el músculo longitudinal esofágico. La de tipo 2 es la que tiene sí presurización, ven acá, colores cálidos en el cuerpo esofágico, además de la ausencia, fíjense este IRP de 27, el esfínter superior, este tiene un patrón de presurización y corresponde a las acalasias que uno puede diagnosticar más tempranamente. Son esos pacientes que todavía tienen buena capa muscular y entonces generan una presurización cuando el paciente traga y el esfínter no se abre. Y la de tipo 3, que es quizá la que más ha causado interés y se ha estudiado en estos últimos tiempos, es la de tipo 3, en la cual vemos que hay una importante presurización en el cuerpo esofágico, en colores cálidos y fuertes, no tiene relajación del esfínter, y tiene estas ondas, ¿verdad?, que son simultáneas y que tienen este DCI mayor de 450, es decir, tienen mucha presión en más del 20% de las diluciones. ¿Y por qué fue importante esta clasificación? Se preguntarán, fundamentalmente porque nos permite hacer un pronóstico de cómo va a ser el tratamiento que nosotros hagamos a este paciente. Y en ese sentido, el grupo de Chicago hizo este estudio, ¿verdad?, en el cual según el subtipo, vio el suceso que tenía con distintos tratamientos, con el Botox, con la dilatación y la miotomía, y vio que en el tipo 1, que era la clásica, con Botox prácticamente no respondía a ningún paciente, o sea, permanecían con la disfagia. Con la dilatación era efectiva, fíjense que esta es la primera intervención,
o 38 pacientes, 28%. Y con la miotomía, el mejor 67%. Si pasamos a la acalasia de tipo 2, vamos a ver que respondía con Botox el 86%, con dilatación el 73%, y con la miotomía el 100%. Respondía muchísimo más que el tipo 1 al tratamiento, por lo tanto, en ese sentido es de mejor pronóstico. Y si vamos al tipo 3, fíjense, con Botox 22%, pero con dilatación y con miotomía 0%. Esto llevó a los endoscopistas, intervencionistas sobre todo, a desarrollar la técnica conocida como miotomía peroral endoscópica, o POEM, y en esta revisión sistemática de 2.894 citas, ustedes saben que el POEM es el tratamiento más efectivo para la acalasia de tipo 3 sobre todo, ya que como vieron antes, la dilatación y la miotomía laparoscópica prácticamente no alivia el síntoma de disfagia. Entonces esta revisión es un poco para ver en 1.300 procedimientos cómo era la seguridad. Entonces ellos concluyeron, porque el principal problema con el POEM es que es técnico dependiente, hay que tener mucha experiencia para hacerla, se requiere un N importante, y entonces ellos llegaron a la conclusión de que el POEM es una alternativa segura y eficaz para el tratamiento de acalasia. Sin embargo, para todos, sin embargo, solo hay datos de seguimiento a corto plazo, que es lo que un poco se dice en comparación con el Heller. Y no existen, y sería bueno que hicieran estudios controlados aleatorizados y un seguimiento a más largo plazo para establecer sobre todo la eficacia y la seguridad del POEM en el tratamiento de los pacientes con acalasia. Algo importante que hay que saber con los pacientes con acalasia es que ningún tratamiento es curativo. Los pacientes no se curan. Y después de determinados años de evolución, los pacientes recidivan. Depende de la edad, si es un paciente joven, por eso a veces al elegir el tratamiento también tenemos que ver si es un paciente joven o es un paciente más añoso. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo nuevo, que es la obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica con la clasificación de Chicago. Y estos pacientes tienen disfagia hasta en un 40%. Los que nosotros le encontramos al hacerle la manometría, la obstrucción, venían por disfagia. También tienen dolor torácico, tienen síntomas de reflujo. Fíjense que es bastante variada la sintomatología. Y también se ha descrito que puede evolucionar a la acalasia, sobre todo hay estudios que muestran a la acalasia de tipo 2. La definición es la falta de relajación, o sea, no se relaja el esfínter, pero tiene peristalsis conservada, distinto que la acalasia. No cumple los criterios de acalasia de los 3 subtipos. Y en esto se ha visto que puede subclasificarse en la obstrucción estructural en la que nosotros, por otros exámenes, podemos ver una hernia hiatal o paraesofágica, ¿verdad?, que actúa, una estenosis péptica o postquirúrgica, los anillos de Yasky, las membranas esofágicas, las obstrucciones malignas. La esofagitis eosinofílica es otra que también puede verse así, y el divertículo epifrénico. O podemos no encontrar ninguna causa, no se identifica ninguna estructural, entonces esto es una acalasia temprana, puede evolucionar, no lo sabemos. Esto sería un poquito cómo se ve, ¿verdad?, la manometría de alta resolución. Vemos que acá hay una latencia distal normal, es decir, esta onda es peristáltica, pero acá lo que viene por el esófago no pasa, porque el esfínter no se relaja. Acá también otra, esta onda es un poquito mejor, más peristáltica, pero vemos aquí que el esfínter no se relaja. El significado clínico de esta nueva entidad de la clasificación de Chicago es incierto porque son grupos heterogéneos de pacientes, como ustedes ven, unos tienen hernia hiatal, los otros tienen una esofagitis, el otro tiene, no sé, un anillo. Entonces, la respuesta al tratamiento va a depender del fenotipo del paciente, ¿verdad? No hay que apurarse en tratar estos pacientes, salvo que, por supuesto, se diagnostique un adenocarcinoma de cardias, digo,
alguna estructural o una hernia que se opere y el paciente mejore. Y entonces el tratamiento va dirigido a si es alguno de los tipos de acalasia que posteriormente, si nosotros seguimos controlando a estos pacientes, puede ser que sea una acalasia, o es uno de los síndromes acalásicos, por ejemplo, un espasmo distal, un Jackhammer, el efecto opioide, los pacientes que abusan de opioides, se ve este trastorno motor, o el paciente tiene una contractilidad ausente. Ustedes ven que cuando es funcional, las opciones y el paciente persiste con la disfagia, es decir, no operar o mandar operar porque tiene el diagnóstico de obstrucción por la manometría de alta resolución, no. Si el paciente persiste con los síntomas, entonces sí, se puede hacer inhibidores de la bomba de protones, si el paciente sigue empeorando, se pueden hacer otros tratamientos, tal cual una acalasia. Y es lo que le decía, tratar los pacientes con disfagia persistente, ya que 1/3 de estos pacientes tiene una resolución espontánea de sus síntomas. En conclusión, la obstrucción funcional de la unión gastroesofágica es un nuevo diagnóstico manométrico con significado clínico aún no esclarecido del todo. Deben ser realizados estudios prospectivos de largo plazo para determinar el manejo del desorden y tratar de ubicar o de identificar posibles predictores de obstrucción estructural, y en el caso de que sea funcional, si esta puede ser una manifestación temprana de una acalasia. Por ello es fundamental investigar la posible causa subyacente para el manejo adecuado de estos pacientes. Bueno, son 2 o 3 diapositivos de esofagitis eosinofílica, haciendo hincapié, justamente como no encontramos alteraciones estructurales, vamos a ver que hay alteraciones neuromusculares funcionales en la base de los síntomas de la esofagitis eosinofílica. Ustedes saben que es una enfermedad inflamatoria crónica que está mediada inmunológicamente por exposición a antígenos. Los síntomas son de disfunción esofágica y el diagnóstico, como después va a decir bien Virginia, es la infiltración de la mucosa esofágica por eosinófilos, más de 15 por campo de gran aumento, ¿es correcto? Bien. Es importante porque es causa de cada vez más morbilidad digestiva, por eso es muy importante de conocerla como causa de disfagia. Y bueno, aquí está la forma en que se ve los anillos, la traquealización, las líneas estas que se ven y los exudados que, como les dije hoy, la mayoría de los pacientes no lo tienen. Y se manifiesta por disfagia e impactación, y entonces sí, la fisiopatología se debe más a trastornos de la motilidad y de la distensibilidad esofágica que alteraciones propiamente anatómicas, ya que puedan detectarse mediante endoscopía o pruebas de imagen. Este es la última tecnología para estudiar, que es el EndoFlip, capaz que lo han sentido nombrar. Es una sonda que tiene un balón al que se le pone aire y tiene anillos metálicos, distiende el esófago, tiene anillos metálicos de impedanciometría y tiene transductor de presión en estado sólido. Y proporciona esta imagen tridimensional y es un elemento que ahora en las investigaciones sobre los trastornos neuromusculares esofágicos y la esofagitis eosinofílica se está usando porque nos permite estudiar la distensibilidad compliance esofágica. Entonces eso es muy importante para nosotros saber el estado del órgano, ¿no? De la pared esofágica. En los pacientes con esofagitis eosinofílica se ha visto que la distensibilidad esofágica medida por esta técnica es un buen predictor del riesgo de presentar impactaciones alimentarias. Es decir, si nosotros pudiéramos, luego del diagnóstico, hacerle algún tipo de estas técnicas, podríamos decir, bueno, este paciente tiene más riesgo de tener impactación en la evolución. Las alteraciones motoras observadas cuando se hace manometría de alta resolución evolucionan de trastornos de hipermotilidad, como puede ser un Jackhammer, ¿verdad? Un espasmo distal, a trastornos de hipomotilidad, ¿verdad? Como veíamos hoy. Y estas alteraciones motoras aumentan a medida que la enfermedad tiene más evolución. Sin embargo, no hay un patrón manométrico específico
por lo que la manometría de alta resolución no se considera una prueba diagnóstica para la esofagitis eosinofílica. Bueno, muchas gracias.